pero yo no tengo ningún compromiso con Dios. Yo lo que soy un simple servidor, una persona que mueve una silla en una iglesia, una persona que colabora con la obra. Claro que tiene un compromiso con Dios. Porque es tan importante en el reino el que predica como el que limpia. Todo lo contrario, el que limpia no es inferior al que predica, porque el que predica tiene más responsabilidad que el que limpia. Porque el que predica tiene que vivir para servir totalmente, independientemente 24/7, sin importar a quién o por qué. Y esa es la gran diferencia que hay. Nosotros como iglesia hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer para el Señor. Nos hemos enfocado en tantas cosas que nos alejan del corazón de Dios y de su voluntad, cuando nosotros en realidad tenemos una responsabilidad con Dios y con una sociedad que necesita refugio en Cristo. No hay otra manera de nosotros alcanzar la misericordia de Dios y provocar que el amor de Dios venga hacia nosotros, que no sea a través de la humillación a la presencia de Dios. Si en el momento que Dios comienza a bendecirnos y a poner cosas en nuestras manos nos olvidamos en realidad de cuál es nuestro legado, para qué fuimos llamados, cómo vamos a querer la victoria en Dios. Hermanos, no hay otra forma de alcanzar algo en la vida desde este plano ministerial o espiritual, religioso, como usted quiera llamarlo, que no sea a través de la presencia de Dios. Usted puede ser el hombre o la mujer más grande en este mundo, con un nivel de sapiencia, con un nivel de elocuencia, con los dones más maravillosos, pero si el Espíritu de Dios no está presente, las cosas no tendrán resultados. Basta salir a las calles. Usted iba a los hospitales de antes y encontraba los hospitales llenos de evangélicos predicando. Usted veía salir para la calle y encontraba al evangélico regado por todos los lados, predicando los puntos de droga. Así es. Los evangélicos dejaron de dar tratado, dejaron de visitar y predicar en los puntos de droga porque están muy ocupados publicándolo en las redes sociales. Están muy ocupados queriendo ser influencer. Están muy ocupados queriendo ser relevante. Tenemos que enfocarnos todo en humillarnos delante de Dios. Más bien, yo entiendo que es un tiempo que tenemos que recapacitar, señores. Hemos dejado la presencia de Dios por estar pendiente de tantas cosas terrenales. Cuando nos apartamos de esa manera, llegan las frustraciones, las decepciones a nuestras vidas. Y Dios quiere bendecir nuestras vidas de una forma especial. Quiere guardar de sus hijos. Pero también tenemos que darnos cuenta que si nosotros no nos humillamos, Dios no va a encontrar ese hombre en el cual Él puede confiar su gloria y abrir los cielos para bendecirnos. En un tiempo de humillación, cuando el hombre viene de corazón a los pies de Dios, sin importar cuáles hayan sido sus transgresiones, pero es importante. Nosotros tenemos que saber que somos seres humanos y que estamos en este mundo, en esta vida de paseo. Pero que mientras estamos en esta vida, en este paseo, en este viaje de la vida, que es la expresión que usa el maestro. Bendiciones para Gerardo Perdomo. Wow, dale un aplauso a Gerardo, Dios te bendiga, negrito. Te bendecimos, Ese es Gerardo. mi hermano. Gerardo, Es mi hermano, mi amigo. En ese sentido, nosotros humillarnos delante de la presencia de Dios, reconocer que fuera de Dios somos nada. Y que la única forma en la que un hombre puede hacer, quizás en un momento dado, no que Dios se arrepienta, sino de acudir a la misericordia de Dios y que un juicio que vaya a venir sobre alguien, Dios, en vez de extender la mano hacia esa persona, la parte y diga, te voy a dar una oportunidad. Es humillándonos delante de Dios. Se lo dice a alguien que se ha visto en situaciones donde Dios me ha dicho a mí personalmente, ya me cansé. Voy contigo. Esto es lo que te viene. Esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Y cuando Dios me habla fuerte a mí, yo hago así, digo, espérate. Perdóname, aquí estoy. Yo voy a decirle algo que yo nunca lo he dicho. Yo he llegado a un momento en mi vida que Dios me ha dicho, te voy a hacer esto y esto y esto. Yo, ¿por qué? Por esto y esto. ¿Sabes lo que yo he hecho?
desesperado en mi casa, me he quitado la ropa y me he tirado al piso. Aquí estoy desnudo, como tú me traíste. Ten misericordia de mí. Literal, me le he tirado al piso a llorarle. De hecho, en una ocasión Dios me dijo: si tú haces a hacer esto, no lo vas a pagar tú, me dijo, pero tus hijos. Y me dijo: fulano, haz lo que voy a hacer. Yo le dije: no, mis hijos no. Que nosotros tenemos un Dios que es un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. Y cada persona tiene una relación con Dios. Llega un momento, una etapa de tu vida, cuando tú tienes cierto compromiso con Dios, que es tanto lo que Dios te demanda a ti, que otros pueden hacer lo que le dé la gana, pero tú no. Ese Dios personal que trata con cada ser humano, yo lo he conocido en mi vida. Y he visto la misericordia de Dios en mi vida practicarla, que a otros no le ha dado esa chance, esa oportunidad. Y nosotros tenemos que entender de que si nosotros no nos damos cuenta, abrimos nuestros ojos y decimos una vez más: Señor, yo entiendo y sé que yo totalmente dependo de ti. Yo me humillo ante tu presencia, porque si no lo hago de esta forma, yo no sé qué va a pasar conmigo. Hay días que nosotros, personalmente, yo no quiero bregar más con un edificio. No quiero tratar más con una radio. No quiero venir y sentarme aquí. Hay momentos que yo no quiero estar en un altar predicando. Que yo lo que quisiera es estar lejos de todo eso, hacer una vida normal, como un hombre normal, común y corriente, que puede trabajar normalmente. Yo sé cómo hacer dinero trabajando, honradamente, sin tener que hacerlo mal hecho. Sé cómo hacerlo, me gusta eso. A mí me gusta trabajar, pero yo amo esto que hago para Dios. Y hago mi trabajo en otras áreas que no tienen nada que ver con la iglesia. Pero yo amo esto que hago para Dios. Y hay momentos, estos días Carlos me aconsejaba, creo que era ayer en el mediodía más o menos. No, en la mañana, perdón, cuando yo venía para acá, era ayer que Carlos me está diciendo antes, yo me decía: pastor, usted tiene que tener cuidado con los negocios, los trabajos y las cosas que usted se vaya a meter, y que usted no vaya a descuidar lo que Dios le ha dado por atender cosas de los hombres. Y yo le dije: Dios me libre, negro. Me dijo: se lo estoy diciendo, Tú sabes, entonces yo entiendo eso y digo: wow, cuando tú tienes un compromiso con Dios. Hay gente que me está escuchando que dice: pero yo no tengo ningún compromiso con Dios, yo lo que soy un simple servidor, una persona que mueve una silla en una iglesia, una persona que colabora con la obra. Claro que tiene un compromiso con Dios. ¿Por qué es tan importante en el reino el que predica como el que limpia? Amén. Todo lo contrario, el que limpia no es inferior al que predica, porque el que predica tiene más responsabilidad que el que limpia. Porque el que predica tiene que vivir para servir totalmente, independientemente 24/7. Sin importar a quién o por qué. Y esa es la gran diferencia que hay. Nosotros como iglesia hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer para el Señor. Nos hemos enfocado en tantas cosas que nos alejan del corazón de Dios y de su voluntad. Cuando nosotros en realidad tenemos una responsabilidad con Dios y con una sociedad que necesita refugio en Cristo. No hay otra manera de nosotros alcanzar la misericordia de Dios y provocar que el amor de Dios venga hacia nosotros, que no sea a través de la humillación a la presencia de Dios. Dios se vio en un momento dado, no en la necesidad, sino que envió un mandato, maestro, a Josafat, y manda que todo el pueblo ayune y ore. Y manda que incluso los niños que se lo llevaran para ayunar y para orar. Porque es que no hay otra forma. Yo puedo tener 20,000 ideologías para traerla y presentarla acá, pero fuera de la presencia de Dios, ¿cómo vamos a tener la victoria? Si en lo poco que tenemos en el ministerio no somos leales a Dios, en esa integridad de la oración, de la búsqueda del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a obtener la victoria? Si en el momento que Dios comienza a bendecirnos y a poner cosas en nuestras manos nos olvidamos en realidad de cuál es nuestro legado, para qué fuimos llamados, ¿cómo vamos a querer la victoria en Dios? Hermanos, no hay otra forma de alcanzar algo en la vida desde este plano ministerial o espiritual, religioso, como usted quiera llamarlo, que no sea a través de la presencia de Dios. Usted puede ser el hombre o la mujer más grande en este mundo, con un nivel de sapiencia, con un nivel de elocuencia, con los dones más maravillosos. Pero si el Espíritu de Dios no está presente, las cosas no tendrán resultados. Gloria a Dios.
El maestro decía en estos días, ten cuidado si usted levanta contra algo que fue Dios que lo levantó. Creo que era ayer que usted lo decía. Y a veces yo me pongo a pensar en tantas cosas que Dios pone en nuestras manos, que nada más no es predicar en un altar, en un evento al aire libre, lo que Dios levanta. Dios toma una persona y la pone a dar tratado en la calle y tú no sabes por qué Dios escogió a esa persona para que esté dando tratados en la calle o con un megáfono, una forma u otra, predicando, Cristo viene, arrepiéntete, como Él lo predique, pero es un trabajo que Dios lo puso a hacer ahí. Y que quizá hay alguien que si no escucha ese tipo de mensajes no se va a salvar. Mi pregunta es, ¿qué haremos nosotros para que Dios extienda su misericordia hacia nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo para provocar que Dios se acerque más a nosotros? Tremendo. ¿Qué estamos haciendo para provocar que la presencia de Dios haga así? Diga, hey, es hacia allá donde voy. Es ahí donde yo quiero estar. Hay muchos escenarios hermosos. Hay templos locales muy grandes, con multitudes, pero Dios no está. Hay lugares pequeños que aparente ser que Dios está ahí, pero Dios no está ahí. Porque si no hay un corazón dispuesto, con una disposición a conquistar la presencia de Dios, no van a haber resultados de excelencia espiritual en nuestras vidas. Cuando el hombre viene y se quebranta ante Dios y le dice al Señor, tú sabes algo, este soy yo. Yo tengo una manera de hablar con Dios en particular, yo personalmente, que yo le sé decir a Dios, mira, aquí yo estoy. ¿Tú sabes qué? Yo no puedo correr para ningún lado. Porque las pocas veces, de la boca para afuera puedo decir, quiero dejar esto, pero cuando en serio he querido hacerlo y dejarlo, El llamado más fuerte te seduce. tú vienes y me haces así, me atrapa y me dices, ¿para dónde vas? Y hay momentos que tú dices, yo me rindo, yo no voy más. Cuando Dios te dice, tú le dices, yo me rindo, yo no voy más. Ahí Dios viene y hace así, dice, ¿tú sabes qué? Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo ahí para ti. Quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a correr? En una ocasión yo me monté en mi vehículo. Una madrugada estando acá desesperado, llorándole a Dios. Yo estaba durmiendo, recuerdo, donde la oficina de la secretaria. Recuerda, niño, yo puse una cama ahí. Estaba en construcción el building todavía, no estaba tan avanzado como lo está ahora. Yo dije, ya yo no aguanto más. Y como a las 1 de la mañana, maestro, prendí el vehículo. Cogí la ruta 80, como que va para Pensilvania. Yo quería dar rueda para arriba. Comencé a llorar. Porque le decía a Dios, estoy frustrado. Era yo que me emocioné y me metí en este proyecto. Fuiste tú que me metiste. Veo que las cosas no avanzan. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y mientras manejaba, llegó, como dicen, un flashback a mi vida. Y Dios comenzó por etapas a hacerme memoria de tantas cosas que Él me ha enviado a hacer. Y otras que yo lo he metido a Él en el proyecto. Una cosa es que Dios te mande a hacer algo. Otra cosa es cuando tú metes a Dios en tu proyecto. Que es lo que mucha gente no ha sabido discernir. Una cosa es que yo diga, yo tengo un proyecto. Otra cosa es que tú traigas a Dios al proyecto. Porque el éxito del ministerio no solamente cuando tú tienes la sabiduría o la capacidad de discernir cuando Dios te envía a hacer algo, a cuando tú traes a Dios a un proyecto tuyo. Tú tienes libertad para hacer muchas cosas. Ahora, si tú haces a Dios socio de lo tuyo, en todo el sentido de la palabra, puedes tener la garantía de que Él se va a encargar de cuidar lo tuyo. En mi caso, Dios es socio de todo lo que yo hago a nivel de negocio. No solo es mi dueño, es mi socio porque es mi amigo. Con Él es que yo hablo cuando tengo una situación.
Y en ese momento que Dios comenzó a tratar conmigo, yo dije, yo he estado perdiendo mi tiempo manejando. Y dije, quizá tú permitiste que yo saliera bajo esa desesperación para en el camino mostrarme lo que ya hace tiempo tú querías mostrarme. Pero si Dios no está presente, las cosas no tienen resultado, maestro. Eso es bien interesante, ¿sabes? Y de verdad que hoy, los que vivimos en la parte de Estados Unidos, estamos un poco convulsionados con el tema de que vino este temblor de tierra. Casi siempre cuando tiembla la tierra, cuando viene un huracán, cuando hay alerta de tsunami, y siempre cuando tiembla la tierra, la gente piensa y cree que esas son las señales más claras que hay de que el fin está cerca. Cuando a Jesús le tocó hablar de este último tiempo, nosotros siempre pensamos y tomamos Mateo 24 para hacer alusión a lo que estamos viviendo. La señal más clara de la segunda venida del Mesías a este plano es la incredulidad en la que se está sumergiendo el mundo. La caída moral en la cual están sumergidas las instituciones religiosas y la permisividad para hacer un evangelio adaptado a la época en que estamos viviendo está matando la fe. Los grandes escándalos, tanto dentro del catolicismo como dentro de los protestantes, hacen que mucha gente no razone acercarse a Dios. Si una persona que nunca ha conocido a Dios decide acercarse a Él, ¿a dónde acude? ¿Hay un lugar específico donde Dios haga morada en la tierra? ¿Son las iglesias lugares donde Dios esté presente? Jesús empieza la enseñanza y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. La señal más clara de la proximidad de su venida no es un terremoto, no es un huracán. La señal más clara de la venida del Señor es la incredulidad en la que el mundo se está sumergiendo. La falta de fe es algo que aún dentro de las iglesias, por el tema de lo que se está viviendo hoy, la adaptación, porque hoy no tenemos el evangelio de Cristo predicándose. El evangelio que tenemos hoy es la adaptación nuestra para hacer y traer un evangelio relevante y un evangelio potable para la gente de afuera. La fe está muriendo. Cada iglesia en particular sabrá con los monstruos que se enfrenta. Pero hoy más que nunca dentro de las iglesias se ha legalizado el pecado para poder tener a la gente tranquila dentro de la iglesia. Porque es más importante tener la multitud que la misma consagración a Dios. Esto se ha vuelto tanto un circo que la iglesia de hoy, los pastores no pueden corregir a nadie, porque las personas terminan alejándose de Dios. Vemos personas que se convierten al Señor y a los 3 días están predicando el evangelio. Tres días.
vemos gente que quiere ser pastor o pastores hechos en el microondas. Hay una falta de fe que anuncia que su venida está cerca. Por más que nosotros nos opongamos a eso, se van a levantar muchas iglesias del movimiento arcoíris. Y cuando eso suceda masivamente, nos daremos cuenta cuántos arcoíris endemoniados teníamos adentro. Y nosotros ni siquiera tuvimos el discernimiento de conocerlo. Hay muchas personas que dentro de la iglesia están practicando todo lo que usted no se pueda imaginar. Dentro de la iglesia se practica la brujería, no ocultamente, abiertamente. Hay cristianos que hoy abiertamente están a favor de la brujería. Y de una forma u otra, ya el diablo no es malo, sino que es un aliado nuestro. Abiertamente, la mayoría de creyentes están operando desde la religión. Perdón, dice Ashanti Maricheco, estoy recibiendo alerta de pérdida de niños. Ahora mismo fue eso. Ahora mismo lo escribió. ¿Eso fue en el chat? Sí, está ahí en el chat. No creo, porque nos había llegado a nosotros, eso no anuncia. ¿En New Jersey? No, ella puso eso en esta zona, no sé. Ella está viendo el comentario, que ponga desde qué zona nos puso esto. Eso por estados. Le llega a todo el mundo en el estado. Sí, en el estado. Hay que ver si en qué estado ya está, pero para que sepa que le llegó la alerta. Wow. Entonces, ¿qué sucede con eso? Disculpe, maestro. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. El evangelio de hoy está para todo consumo. Si tú eres amante de un hombre, tú puedes estar en esta iglesia. Porque en esta iglesia recibimos las amantes. Oramos por ella para que ese hombre deje su mujer y se una contigo. Tú consumes estupefacientes. Esta iglesia está abierta no para sanarte, para recibirte en esa misma condición y que tú sigas viviendo tu vida cristiana desde los vicios que te atan. Tú llegas a la iglesia siendo un orgulloso, un altivo de espíritu, una figura social. Esta iglesia está abierta para recibirte y dejarte siendo el mismo orgulloso de siempre. Incorporarte a Cristo, ponerte varias jergas religiosas y hacerte un cristiano practicante, donde tú sigues siendo lo mismo que cuando llegaste. O sea, tenemos mucha gente reunida, pero todos los que son creyentes han pasado por una modificación de su conducta. O simplemente buscaron en la iglesia un refugio para validar su conducta desviada. Ya no hay una norma de ética razonable que pueda regular a los creyentes. El pastor que se dedique a corregir ovejas en este tiempo va a sufrir una pérdida masiva de gente. Se le va a hacer a la iglesia. Que van a coger para otro lado donde eso les sea permitido. Entonces, la falta de corrección. Si Dios decidiera mandar un juicio a esta humanidad, ¿usted cree que encontraría en nosotros los justos que Abraham quiso negociar con Dios? Si Dios decidiera buscar 100 justos
no en medio del pueblo, en medio de los portadores que se dedican a predicar el evangelio, ¿usted cree que lo encontraría? ¿Confían la gente en sus líderes? Entonces, hay una falta de fe, que es lo que más nos anuncia a nosotros qué tan difícil es el tiempo que estamos viviendo. Lo malo no es simplemente lo que está pasando con los niños, lo que se denuncia. Lo malo es que nuestra espiritualidad es más discurso que práctica. La gente se ha aprendido todos los versículos de la Biblia, pero no ha llevado ese conocimiento al campo de la práctica. Tenemos creyentes que son poco prácticos. El ejemplo está en la Biblia cuando dice que el hombre rico, Jesús le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Cuántos hombres ricos no hay en medio nuestro? Basta salir a las calles. Usted iba a los hospitales de antes y encontraba los hospitales llenos de evangélicos predicando. Usted veía, salía para la calle y encontraba al evangélico regado por todos los lados, predicando los puntos de droga. Sí es. Los evangélicos dejaron de dar tratado, dejaron de visitar y predicar en los puntos de droga porque están muy ocupados publicándolo en las redes sociales. Están muy ocupados queriendo ser influencer. Están muy ocupados queriendo ser relevante. Hoy la gente se ofende hasta porque tú lo dejes de seguir. Si salimos alrededor nuestro, nos vamos a ver muchísimos bonis, muchísimas prostitutas. Vigente. Porque aquí en esta nación la prostitución ha revivido. Porque con toda la llegada que vinieron cuando vinieron a la frontera, Naturales. la prostitución aquí se está ejerciendo de forma fuerte Y normal. y normal. Sí. Lo que no vemos son cristianos predicándole a las prostitutas. Grupo de mujeres no hay. Porque los cristianos están muy ocupados siendo estrellas de redes sociales. Los cristianos están muy ocupados pegados a un teléfono con atadura. Da pena que usted viene a la iglesia a predicar muchas veces y la gente está tan ocupada, pegado de un teléfono. Y a veces el predicador lo mira y dice, wow, pero qué irrespetuosas son esta gente. Por eso a veces hay muchas iglesias que han decidido No permitir teléfonos. no permitir teléfono en las iglesias. Yo le dije en el altar que yo no quiero a ningún adorador con un celular en la mano. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Estamos muy distraídos. Muy distraídos. Pensando que nos puede llegar, el Señor puede venir en cualquier momento. Pero más que el Señor venga, también tú deberías preocuparte porque tu tiempo en este plano Sea útil es para él. limitado. Sea útil. Y recuérdate que si a ti te contrataron, That's right. nosotros todas las almas que vinieron a la tierra, venimos bajo un contrato. Y si a usted lo contrataron para que por medio suyo llegaran 50,000 almas al evangelio, su pago va a ser en base a esas 50,000 almas. Usted no puede llegar allá con 5 almas que se ganó, pretendiendo que le paguen lo mismo. Hay personas que Dios le dio un talento. A uno le dio 5, a uno le dio 3. Y cuando el Señor de los talentos regrese y te pregunte, ¿Qué hiciste? ¿qué tú hiciste con los 5 talentos? Cuando llegue la hora de pasar el talonario, pasar el inventario de lo que se te entregó, para medir la ganancia que Dios ha tenido contigo en este plano, olvídate del tema de salvación o no salvación. Le estoy hablando a personas
que son esa malta que por estar tan afanado por cosas triviales de esta vida, han descuidado de hacer lo que Dios lo envió a hacer a este plano. ¿Qué hiciste tú con el talento que te di? Si tú estuvieras de frente con el Creador hoy y Él te preguntara, tú como adorador, tú como predicador, tú como maestro, tú como cantante, tú como miembro, ¿qué tú hiciste con el talento que te di? ¿Cuál sería tu respuesta? A ti te contratan en un trabajo en base a la producción de lo que tú hagas. Si tú no haces lo que tienes que hacer, te van a sacar de ese trabajo. Por eso Apocalipsis dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y hay personas que tristemente, este tiempo el Señor le está quitando la corona. Hay bendiciones que pertenecían a ti, pero por tú no hacer lo que Dios te mandó a hacer, eso va a ser movido y se lo van a entregar a otro que sí está haciendo el trabajo. Hay personas con menos talento que tú y hoy van a tener más éxito que tú financieramente. ¿Sabes por qué? Porque sin tener el talento están haciendo lo que te debería tocar a ti. Mientras tú estás en una silla, mientras tú estás en un teclado, comentando y emitiendo un juicio de valor, hay otros que sin tener el talento están intentando hacer lo que Dios le mandó a hacer. Si, acuérdate que la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Si hoy viniera Dios en balanza, porque Apocalipsis habla de un tiempo cuando todos seremos juzgados y nuestras acciones van a ser puestas en balanza. Si tus acciones negativas tienen más peso que la positiva, obviamente tú no vas a recibir el pago. Y no será que detrás de la crisis financiera que tú estás viviendo, lo que hay es un cristiano con un talento escondido. Por tu talento a mí no me van a reclamar. Por tu talento a mí no me van a reprender. Te van a reprender a ti. Cuando el Señor habló de la parábola de los talentos, dijo, al que le dio un talento le preguntó, ¿qué hiciste? Él le dijo, yo conocía que tú eres un señor malo. De las 3 personas, el que tenía más conocimiento fue el que no hizo nada. El que le di en 5 no conocía al Señor. El que le di en un 3 tampoco lo conocía a profundidad. El que le di en 1 es el que más conocía. Yo conozco como tú eres. Entonces tú conoces pero no actúas. Entonces cuando tú no haces lo que tienes que hacer, cuando Dios me da una revelación y yo no actúo y vivo conforme a esa revelación, esa misma revelación me destruye. Escuche esto. Cuando yo tengo acceso a una revelación y yo no actúo conforme a esa revelación, esa misma revelación me destruye. Mejor me hubiera sido no tener conocimiento de esa revelación. Wow. Porque esa revelación me da acceso al portal divino, pero me pone una demanda. Y de ahora en adelante yo voy a tener que vivir conforme a esa demanda. Por eso dice el libro del Zohar, las ideas más elevadas, si no se materializan en hechos concretos, corrompen el alma. O sea, una persona que tiene acceso a mucha información, pero esas informaciones no la materializa en hechos, va a terminar con el alma corrompida. Wow. Por eso en la misma era de la información, estamos en la era de la información, perfecto. Estamos en la era donde esa información está corrompiendo más almas que todos los tiempos.
Anteriormente los cristianos eran un poco más ignorantes, pero estaban más conectados con el ser divino. Pero ahora el espíritu de Grecia domina sus mentes. No es lo que tú conectas desde la ignorancia. Es lo que tú temes. El principio de la sabiduría no es la mucha información que Google te dé. El principio de la sabiduría no es tener la última revelación. El principio de la sabiduría es un temor reverente a Dios. Es cohibirme de hacer cosas, no porque no me están viendo, sino porque el Dios que habita en mí crea en mí un temor reverente. A lo mejor tú puedes acabar con la vida de un pastor en la espalda. A lo mejor él no sabe lo que tú estás tramando en oculto. A lo mejor él no sabe cuáles son tus planes. Pero eso es él. Pero él es simplemente un empleado. El pastor es un empleado del reino de Dios. Y lo que él ignora, el dueño de la empresa lo sabe. Tú estás tratando de destruir una empresa que tiene muchas cámaras, donde los empleados no tenemos acceso. Ay, Dios. Pero el dueño de la empresa te está observando. Nunca utilicemos nuestras vidas, nuestra fuerza, nuestra energía para tratar de destruir algo en lo que Dios está envuelto. Y si tú tienes un talento y lo pusiste al servicio de la empresa, y luego tú quitas el talento simplemente para que ese pastor, que es otro empleado igual que tú, se sienta mal, yo quiero que tú sepas que las cámaras del dueño de la empresa te están observando. Y que en un momento de tu vida te van a jalar a la oficina. Y tú vas a tener que pasar factura por todo lo que tú haces. La Biblia dice que nosotros tenemos que andar en todas las buenas obras. Pero todas las buenas obras fueron predestinadas por Dios antes de la fundación del mundo. Pedro y Juan se acercaron al templo. Y cuando llegan al templo, encuentran a un hombre cojo en la puerta que está pidiendo. Jesús había ido 3 veces al templo y había entrado por esa puerta. Pero ese trabajo de levantar ese paralítico tenía un nombre y un apellido: Juan y Pedro. Jesús no podía hacer los milagros que eran de Juan y Pedro. Hay milagros, hay acciones, hay personas que solamente tú le puedes llegar con tu mensaje. A esa te la asignó Dios a ti. Esa es tu asignación y tu responsabilidad. Y cuando por tus malas actitudes alguien abandona la iglesia, la Biblia dice: ay del que haga caer uno de estos pequeñitos. Porque hay cristianos que tienen el mal hábito de nunca congregarse. Y eso no es que está el problema. El problema es que le quieren sembrar ese mal hábito a niños que acaban de llegar a la fe. Y por esos niños Dios pelea. Bajando raya. Si Dios te pasa balance hoy, tu actitud no es cristiana. Tu orgullo no es cristiano. Tu altivez no es cristiana. Antes de venir, escucha esto, antes de venir la caída, primero viene la altivez. Siempre que tú veas a una gente altivo, prepárale la cama que va a caer en cama. Wow. Porque antes de la caída viene la altivez. Esa falsa imagen que hacemos de nosotros mismos. Tenemos que entender que 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, tiene que ser una nueva creación. Tú no puedes seguir con las mismas actitudes dañadas de cuando tú estabas en el mundo.
Tú no puedes seguir montado en el caballo del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Porque tú eres tú, pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios a ti no te necesita. Dios sigue siendo Dios, tú viva o tú muerta, tú vivo o tú muerto. Dios va a seguir siendo Dios. Murió Jesús y la iglesia se expandió. Murió Pablo y la iglesia siguió. Murió Pedro y la iglesia siguió. Murió Jacobo y la iglesia siguió. Todos los apóstoles murieron y la iglesia siguieron. Murió Abraham y la fe no murió. Murió Isaías y no murió el profetismo. Dejemos de creernos que nosotros somos únicos en el mundo y sepamos que en la iglesia lo único que estamos haciendo es cumpliendo una función por un tiempo específico. Wow. Si yo dejo que mi tiempo pase, Dios tiene un Eliseo preparado para que venga a hacer lo que yo me tocó hacer y lo haga mejor que yo. Hasta el doble de lo que yo estoy haciendo. La prosperidad que Dios manda. Porque a veces los cristianos quieren que Dios los enriquezca. Y no es mala la riqueza. Pero la riqueza de Dios está alineada al propósito. La Biblia dice que Él nos prosperó para que anduviéramos en buenas obras, la cual Él preparó de antemano. ¿Dónde están tus buenas obras? ¿Dónde está lo que el Padre puso en tu mano que haga? La Biblia manda que te acuerdes de los presos. La Biblia manda que el que tenga hambre tú le des de comer. Y en el juicio de las naciones, en Mateo 25 dice que el Señor vino y puso a la derecha y tú a la izquierda. Y a uno le dijo: tuve hambre y no me diste de comer. Yo nunca te he visto, Jesús. Espérate. Cuando usted no se lo hizo a un pequeñito, a mí no me lo hizo. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Yo nunca te vi. Es que no era a mí. El asunto era con los pequeñitos. Quizás tú no puedas ir y viajar a una cárcel. Pero cuando tú puedes decir, el Señor ha sido bueno, y de esto que el Señor me ha provisto, yo voy a apoyar a quien va a la cárcel, al que visita el preso, al que va a los hospitales. En Israel hay judíos que se dedican a ser empresarios. No le interesa estudiar Torah. No le interesa ir a ningún centro de estudio de Biblia. No. Oye, ¿qué ellos hacen? Ellos diezman el 10%, ¿verdad? Y cogen otro 10% para financiarle los estudios a todo el que se dedique a estudiar. Óigame, ellos no se dedican a estudiar Torah. Los judíos que están en Israel metidos en una sinagoga y en una yeshiva estudiando, no tienen que trabajar. Porque hay un grupo de Brooklyn y de otras naciones, lugares, que le pagan los estudios de allá. Wow. Ellos se encargan de financiar eso. Cuando estos que se dedican a estudiar, Dios los prospera, ponen hospitales. Sigue creciendo todo porque van de la mano. Los que se dedican a estudiar, lo único que hacen es orarle a Dios para que Dios bendiga a esa gente. Porque ellos saben que cuando Dios bendiga a esa gente no le interesa estar en la lista de los más millonarios. Esa gente le interesa estar en la lista de los que más obra hacen. Y siempre el pueblo ha pensado de esa manera. Por eso fíjate que cuando Jesús le iba a hacer milagro al centurión, lo primero que le dijeron fue a Jesús: hazle el milagro, porque el tipo no construyó una sinagoga. O sea, la buena obra que él había hecho le movió el cielo a su favor. Nosotros tenemos que entrar en un tiempo de oración. Hoy es viernes de clamor y oración. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué tú estás haciendo con lo que Dios te dio? Jesús dijo: si en lo poco fuiste fiel.
Yo quisiera tener mucho dinero para yo diezmar mucho en mi iglesia. No. Es que tú no diezmaste de los $300 semanal. Si tú no pudiste sacar $30 para diezmar de 300, tú no vas a sacar 10,000 para cuando ganes 100,000. Entonces, esos 300 fue una probadita que Dios te dio. Y desde que te dieron esos $300 semanal, te fuiste de la iglesia. Te quemaste en el examen. Por eso cuando vienen arrastrándose de allá para acá, oye, se van con 300, ¿verdad? Se fueron. Viene el diablo, pam. Porque eso decía el difunto Reñito, cuando alguien se va de la iglesia, el diablo lo batea, déjalo. Que de allá para acá, cuando el diablo lo suelte, ven a los hermanitos. Al que ellos dejaron andando en Uber, lo encuentran montado. Porque Dios te da probadita. Si en lo poco fuiste fiel, ¿tú quieres saber quiénes van a ser ricos en la iglesia y prosperados? Aquellas personas que en lo poco han tenido fidelidad para con Dios. Es que yo quisiera dar 2,000. No. Es que si tú no fuiste fiel con los 200 semanal, con esos 20 pesos, tú no vas a dar 2,000, el diezmo de 20,000. Es que tú aprendas a disciplinarte. Por esos proverbios y Eclesiastés, específicamente Eclesiastés 11 dice, echa tu pan sobre las aguas. Es interesante que la palabra pan en hebreo, lejen, tiene la misma geometría que la palabra diezmo. El mismo valor numérico, la misma energía. Echa tu diezmo sobre las aguas. Y cuando pase el tiempo, tú verás los frutos ahí. A todos nosotros se nos enferman familiares. Ahora, no todos tenemos el cielo abierto de un Dios que lo proteja. Entonces, cuando yo soy fiel en lo poco, Dios lo que está buscando es gente fieles. Por eso cuando dice para el ministerio, Pablo dice, escoge varones fieles. No se trata de talento. Yo no quiero gente con talento al lado mío. Yo quiero gente fiel. Porque el que es fiel no se ofende. El que tiene talento por cualquier cosa cambia de empresa. El que es fiel no. Hable claro, cambia la iglesia, cambia su actitud, dice que se va, que se queda. Fidelidad. ¿Qué talento? Cualquiera lo puede recibir. El problema es lo peor que le puede pasar a un hombre es recibir un saco de maldición en su iglesia. Hay gente que yo le he devuelto para atrás, váyase, usted no pertenece aquí. Usted no manda ese problema. ¿Vuelven para atrás? No, gente que han venido Porque no de otros lugares, de que tengo ministerio, que yo era fulano, no, vete a poner tu pastor. Hay gente que simplemente tú recibirlo te puedes secar. No, varón, digo yo, no te puedo tener aquí. ¿Cómo? No me importa quién tú seas, no te puedo tener aquí. Yo me busco un problema con Dios. Porque algún día también se van a ir de aquí. No es eso. No, eso es lo que porta. Es que trae, varón, La maldición que llevan de él. El cherén. Hay una maldición en Israel que se llama cherén. Ya con estos ciegos. Cherén. Cherén es cuando yo toco algo sagrado. Usa cayó en maldición porque tocó el arca. Eso es cherén, tocar algo sagrado. Y tenía buenas intenciones. Entonces, ¿qué pasa? Si una gente viene que se movió de otro lado y allá tocó su pastor, la murmuró de él, lo acabó, dividió la iglesia. Cuando llega aquí viene con un cherén. O sale con Y rebeldía, todo lo que toca está maldito. Yo no me acerco a ese Entonces, tipo de gente. alguien que ha tocado algo de Dios, yo no lo quiero ni de visita en mi casa. No, varón, no. Porque todo lo que toca está maldito. Hay personas que hoy están pasando por el proceso porque le abrieron la puerta a alguien a quien la eternidad lo maldijo con cherén. Cuando tú tocas a algo sagrado, tú activas un cherén en tu contra. Te bendiga, Rafa.